Ya has hecho esto decenas, tal vez cientos de veces. Pecas. Te sientes mal, un peso en la conciencia, tal vez incluso vergüenza y remordimiento. Vas a Dios en oración y dices, Señor, perdóname. Te sientes aliviado por un tiempo, con la conciencia apaciguada, hasta que el ciclo de pecado, remordimiento y pedido de perdón vuelve a empezar la próxima semana. Pero, ¿y si esa experiencia, ese ciclo vicioso, no fuera en absoluto el arrepentimiento bíblico? ¿Y si Jonathan Edwards estuviera aquí para decirte que esa tu tristeza por el pecado es, en realidad, una tristeza mundana que conduce a la muerte y no el arrepentimiento que lleva a la salvación? La verdad más descuidada sobre este tema es que la Biblia presenta dos tipos de arrepentimiento y uno de ellos es una falsificación sutil y peligrosa. Uno es el arrepentimiento de Pedro, que lo llevó de vuelta a Cristo en lágrimas de quebrantamiento. El otro es el arrepentimiento de Judas, que también sintió remordimiento, pero lo llevó a la desesperación y al suicidio. Ambos sintieron tristeza. Solo uno se arrepintió de verdad. El peligro del falso arrepentimiento es que se parece al verdadero. Te da una sensación temporal de alivio y te mantiene atrapado en tus pecados, creyendo que estás en paz con Dios, cuando, en realidad, nunca enfrentaste la raíz del problema. Es una anestesia espiritual que te impide buscar la verdadera cirugía del corazón, que es la conversión. Millones de personas que creen estar perdonadas descubrirán en el día del juicio que Dios nunca aceptó su arrepentimiento. Mira hasta el final, porque usaremos la precisión de Edwards y la claridad de la Escritura para discernir entre la tristeza que lleva a la vida y el remordimiento que lleva a la muerte. Prepárate para poner tu propio arrepentimiento en el tribunal de la palabra de Dios. Comencemos diseccionando la falsificación, la tristeza del mundo que llevó a Judas a la perdición. ¿Cuál es su característica principal? Es enteramente egocéntrica. El enfoque del falso arrepentimiento no está en la gloria de Dios, que fue ofendida, sino en el bienestar del yo, que fue perjudicado. La persona con tristeza mundana no lamenta el pecado en sí, lamenta las consecuencias del pecado. No se entristece por haber traicionado a un rey santo. Se entristece porque fue descubierta, porque su reputación fue manchada, porque perdió el respeto de los demás, o porque simplemente teme el castigo del infierno. Es la tristeza de un criminal que llora no por su crimen, sino por su sentencia. El objetivo de este falso arrepentimiento no es la pureza, sino el alivio. Es usar la oración de perdón como un analgésico para la conciencia culpable, para poder volver a vivir cómodamente. La persona no odia el pecado, odia el sentimiento de culpa que el pecado causa. Una vez que la culpa disminuye, el amor por el pecado regresa silenciosamente. Vemos esto en el rey Saúl, que al ser confrontado se preocupó más por su honor ante el pueblo que por el honor de Dios. Para Jonathan Edwards, este tipo de arrepentimiento era puro egoísmo disfrazado de piedad. Es el hombre intentando usar a Dios para librarse de las consecuencias negativas de haberse rebelado contra el propio Dios. Examine su última confesión. ¿Qué le angustiaba más? ¿El hecho de haber ofendido a un Dios santo o el miedo a sufrir las consecuencias? La respuesta revela si su tristeza es según Dios o según el mundo. Si el falso arrepentimiento está centrado en el yo, el verdadero arrepentimiento, la tristeza según Dios que llevó a Pedro a la restauración, es radicalmente teocéntrico, es decir, centrado en Dios. El enfoque sale de cómo mi pecado me perjudica y se vuelve hacia la pregunta angustiante: ¿cómo ofendió mi pecado a un Dios infinitamente santo y glorioso? El verdadero arrepentimiento no comienza con una mirada a su pecado, comienza con una mirada a Dios.
Es lo que Jonathan Edwards llamaba una luz divina y sobrenatural. Es cuando el Espíritu Santo te da por primera vez un atisbo de la abrumadora belleza de la santidad de Dios. Y es solo contra el telón de fondo de esta santidad que el pecado se ve como realmente es. No solo un error, sino una monstruosidad, una traición atroz. La persona verdaderamente arrepentida odia el pecado, no primordialmente por el infierno que trae, sino por el Dios que ofende. El pecado se vuelve feo y repugnante. Vea el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Aunque su pecado destruyó una familia, su confesión principal es vertical. Clama, contra ti solamente he pecado. El enfoque de su agonía era su ofensa contra el carácter de Dios. Para Edwards, esta es la esencia. El hombre no regenerado puede ser convencido de que el pecado es peligroso. Solo el hombre regenerado es convencido de que el pecado es malo en sí mismo, porque viola el carácter del Dios que él, por gracia, comenzó a amar. Cuando pecas, ¿qué te quiebra? ¿La vergüenza de tu imagen manchada o el dolor de haber entristecido al Espíritu Santo? El falso arrepentimiento se preocupa por la reputación del pecador, el verdadero por el honor del Salvador. Un árbol se conoce por su fruto. De la misma manera, un arrepentimiento se conoce por sus resultados. La tristeza del mundo y la tristeza según Dios, aunque puedan parecer similares en el momento de la angustia, producen destinos radicalmente opuestos y frutos completamente diferentes en la vida de una persona. El falso arrepentimiento, por estar enfocado únicamente en aliviar el sentimiento de culpa, no produce un odio genuino por el pecado. Por lo tanto, conduce, en el mejor de los casos, a una modificación de comportamiento temporal. La persona puede intentar manejar su pecado, ocultarlo mejor, evitar las situaciones obvias de tentación, pero no aborda la raíz del problema, que es el amor por el pecado en su corazón. Es por eso que el ciclo de pecado, remordimiento y perdón se repite indefinidamente. No hay cambio real, solo una gestión de crisis. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, por nacer de un nuevo odio por el pecado en sí, exige una ruptura. La palabra bíblica para arrepentimiento, metanoia, significa un cambio completo de mente, de voluntad y de dirección. No es solo sentirse mal por haber ido hacia el este, es girar 180 grados y comenzar a marchar vigorosamente hacia el oeste. Es por eso que Juan Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento. Para Jonathan Edwards, un arrepentimiento que no resulta en un esfuerzo sincero y continuo para mortificar el pecado es una contradicción. Es como un hombre que dice estar arrepentido por beber veneno, pero continúa tomándolo en pequeñas dosis. Su arrepentimiento lo llevó a tomar medidas drásticas para cortar el pecado. ¿O fue solo una oración para limpiar la conciencia? Después de escuchar la descripción del verdadero arrepentimiento, un odio por el pecado que nace de un amor por la santidad de Dios, la reacción natural es decir, entonces necesito esforzarme más para arrepentirme así. Pero esta es la trampa final de la religión de la justicia propia, el intento de producir un fruto espiritual con la fuerza de la carne. La verdad más humillante y liberadora sobre el arrepentimiento es esta: no puedes producirlo. El verdadero arrepentimiento no es tu contribución a la salvación, es parte del propio don de la salvación. La Biblia es clara. En Hechos 11, los apóstoles concluyen que Dios concedió a los gentiles el arrepentimiento para vida. En 2 Timoteo 2, Pablo nos instruye a corregir a los opositores con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento. ¿Por qué tiene que ser un don? Porque, como hemos visto, el arrepentimiento genuino nace de una visión de la belleza de Dios.
Y el corazón natural es ciego a esa belleza y hostil a ella. Intentar arrepentirse de verdad sin la gracia regeneradora de Dios es como intentar llorar por la muerte de alguien que odias. Es imposible. Se necesita un milagro. Para Jonathan Edwards, el arrepentimiento es inseparable del nuevo nacimiento. No es algo que haces para ser salvo. Es una de las primeras evidencias de que has sido salvo. Es el primer llanto de un bebé espiritual. Por lo tanto, el camino hacia el arrepentimiento no es el esfuerzo moral, sino el clamor desesperado. Señor, no puedo arrepentirme como debería. Mi corazón es duro. Concédeme el don del arrepentimiento. Rómpeme. Si el arrepentimiento es un don que debemos pedir, ¿hacia dónde debemos mirar para que nuestro corazón de piedra sea quebrantado? La respuesta del cristianismo, no. Es mirar dentro de nosotros mismos, hacia nuestras fallas, e intentar sentir más remordimiento. La respuesta es mirar hacia afuera, hacia un evento histórico específico. El poder que genera el verdadero arrepentimiento en un alma humana emana de un único lugar en el universo, la cruz de Jesucristo. Es en la cruz donde se encuentran las dos realidades que generan el arrepentimiento en su máxima expresión. Primero, en la cruz se ve la terrible santidad y justicia de Dios. Si Dios no perdonó a su propio Hijo unigénito, sino que lo aplastó bajo su ira por nuestro pecado, cuán infinitamente santo debe ser y cuán intolerable es nuestro pecado para Él. La cruz aniquila para siempre la idea de un Dios que trata el pecado de manera ligera. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, es en la cruz donde se ve la profundidad incomprensible del amor y la misericordia de Dios. Que Él mismo, el Rey ofendido, haya entrado en nuestra miseria para tomar sobre sí el castigo que merecíamos, es una demostración de amor tan abrumadora que rompe el corazón más duro. Para Jonathan Edwards es la visión de la cruz, con los ojos de la fe abiertos por el Espíritu, lo que finalmente nos hace odiar el pecado que Cristo predicó allí y amar al Salvador que murió por nosotros. El verdadero arrepentimiento no nace de mirar tu pecado, sino de mirar a tu Salvador crucificado por causa de tu pecado. Es allí donde el remordimiento se transforma en quebrantamiento. El Evangelio moderno te ha vendido el arrepentimiento como una puerta por la que pasas una sola vez, el día de tu conversión. Después de eso, el énfasis está solo en la gracia, en el perdón y en seguir adelante. Pero esta visión es peligrosamente incompleta. La verdad, como entendían los puritanos como Edwards, es que el arrepentimiento no es solo la puerta de la vida cristiana. Es el camino por el cual el cristiano camina todos los días hasta llegar a casa. El verdadero creyente no es alguien que se arrepintió en el pasado. Es alguien que vive en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca llega de la luz, de la santidad de Dios, más ve la corrupción que todavía habita en su propio corazón. El crecimiento espiritual no te lleva a un punto donde ya no necesitas arrepentirte. Te lleva a un arrepentimiento más profundo, más rápido y más sincero sobre pecados que antes ni siquiera percibías. El falso convertido ve el arrepentimiento como un evento vergonzoso en su pasado. Lo evita, pues hiere su orgullo. El creyente, genuino, sin embargo, comienza a ver el arrepentimiento no como una carga, sino como un dulce privilegio. Es el camino de regreso a la comunión íntima con el Padre. Es el acto de estar de acuerdo con Dios sobre la realidad de tu pecado y lanzarte de nuevo a la realidad siempre suficiente de la gracia de Cristo. Para Jonathan Edwards, un cristiano que deja de arrepentirse es un cristiano que ha dejado de crecer o que quizás nunca tuvo vida para empezar. ¿Es el arrepentimiento en tu vida un monumento que visitas de vez en cuando? ¿O es el pan diario que alimenta tu humildad y tu dependencia de Cristo?
¿Tu sensibilidad hacia tu propio pecado ha aumentado o disminuido con el tiempo? Pero si el arrepentimiento es un camino diario y constante, puedes preguntar, ¿cómo puedo tener seguridad de mi salvación? Si siempre estoy descubriendo más de mi pecado, ¿cómo puedo estar seguro? La religión moderna, que basa la seguridad en un evento único en el pasado, ve el arrepentimiento continuo como un signo de debilidad en la fe. La Biblia y teólogos, como Edwards, lo ven como uno de los signos más claros de vida espiritual. Piénsalo, un cadáver no siente dolor. Un hombre espiritualmente muerto no se perturba genuinamente por su pecado. El mismo dolor que sientes por tu corrupción, la sensibilidad de tu conciencia, tu lucha y tu arrepentimiento, no son señales de que estés perdido. Son señales de que el Espíritu Santo está vivo y obrando en ti. Solo un corazón de carne, un corazón regenerado, puede verdaderamente lamentarse por el pecado. La falsa seguridad dice, estoy seguro porque me arrepentí una vez. Tiene miedo de mirar el pecado presente. La verdadera seguridad dice, estoy seguro porque veo en mí, hoy, una obra que no podría producir, un odio por el pecado que antes amaba y una tristeza por ofender a Dios, que mi antiguo corazón era incapaz de sentir. Para Jonathan Edwards, el arrepentimiento continuo no te aleja de Cristo, te lleva a Cristo continuamente. Cada acto de arrepentimiento no es una renegociación de tu salvación, sino una reafirmación de tu total dependencia de la gracia. No temas al dolor del arrepentimiento, tema a la ausencia de él. Tu lucha contra el pecado no es señal de condenación, es evidencia de tu salvación. Y así, llegamos al cruce final de la conciencia. Ante tu pecado, solo existen dos caminos a seguir: el camino del remordimiento mundano y el camino del arrepentimiento según Dios. El camino del remordimiento, el camino de Judas y Saúl, está centrado en el yo. Se preocupa por las consecuencias, la reputación, el castigo, el sentimiento de culpa. Lleva a un ciclo interminable de pecar, sentirse mal y pedir un perdón superficial para aliviar la conciencia. Pero el amor por el pecado nunca se elimina. Es un camino de gestión de crisis que te mantiene encadenado a tu pecado, mientras te da la ilusión de estar en paz con Dios. Este camino, dice la Biblia, conduce a la muerte. El otro camino, el camino de Pedro y David, está centrado en Dios. Se entristece por la ofensa contra la santidad de Dios. No busca solo alivio, sino liberación y purificación. Conduce a una guerra activa contra el pecado, a un cambio de dirección y a una dependencia desesperada de la gracia. Es un camino de quebrantamiento continuo que te hace más humilde y te lleva a una comunión más profunda con Cristo. Este camino conduce a la vida. La pregunta de Jonathan Edwards para ti no sería ¿pecas? Pues la respuesta es obvia. La pregunta sería ¿qué produce tu pecado en ti? ¿Produce el remordimiento estéril que te lleva de nuevo al fango o el arrepentimiento fecundo que te lleva de vuelta a la cruz una y otra vez? La respuesta a esta pregunta revela si tu arrepentimiento es una mentira conveniente o una gracia salvadora. Si, al examinar tu corazón, has percibido que tu vida ha estado marcada por el remordimiento mundano en lugar del arrepentimiento según Dios, no te entregues a la desesperación de Judas, entrégate a la misericordia que restauró a Pedro. La convicción que sientes ahora no es para condenarte, sino para invitarte al único camino verdadero. Deja de intentar sentirte peor por tu pecado. Deja de hacer promesas de cambio que tu propia fuerza no puede cumplir. En lugar de eso, acude a la única fuente de un corazón quebrantado, la cruz de Cristo. Mira la santidad que has ofendido y el amor que provee tu perdón.
y clama al Dios que da dones a los hombres: Señor, concédeme el don del arrepentimiento, dame un corazón de carne, dame un corazón que odie mi pecado, como tú lo odias, y que ame tu gloria. Y si este es tu clamor, si estás dejando de confiar en tu remordimiento y comenzando a clamar por el don divino del arrepentimiento, ven a los comentarios y escribe: Señor, dame la tristeza que conduce a la vida. Que esta sea tu oración y tu testimonio. Comparte este video. La iglesia está llena de personas atrapadas en el ciclo del falso arrepentimiento, viviendo sin la libertad y la pureza que Cristo compró para ellas. Este mensaje puede ser la clave para la liberación. Finalmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No estamos aquí para ofrecer un evangelio que calma la conciencia en el pecado, sino la verdad que libera del pecado. Si anhelas una fe que produzca un arrepentimiento genuino y una vida transformada, únete a nosotros. Que dejes de contentarte con la tristeza que conduce a la muerte y recibas de Dios el don del arrepentimiento que conduce a la vida.